Ok, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por brindarnos este espacio que es importante para poder llegar a la población hondureña para que conozca de los programas, de las acciones que hace el Instituto de Conservación Forestal y cómo también pueden involucrarse y sumarse a estas iniciativas. Muchas Ingeniero, su gracias. apreciación. Buenos días, licenciada Martínez, licenciado de Tanco. Un gusto saludarles. Tanto en la mañana de hoy, 29 de julio, poder compartir con ustedes y con la televidencia las acciones que realiza el ICF a través de su Programa Nacional de Reforestación en acciones de restauración de bosques a nivel nacional. Un gusto. ¿Cómo han avanzado, ingeniero? Ingenieros, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado esta invitación a dialogar un tema sin duda que no lo dejemos de pasar. Es importante en realidad el trabajo que ustedes están realizando. ¿Cómo van los trabajos? Encaminados a reforestar todos los predios que siempre han sido de área forestal. ¿Cuáles son los avances o los trabajos que ustedes están realizando en relación a este tema, ingeniero Lagos? Bien, es importante que iniciemos recalcando dos puntos. A lo largo de la historia, no solo en el país, sino a nivel mundial, hemos tenido dos tipos de bosques: los bosques que son productivos y los bosques de conservación. Ya sea productivo o de conservación, el bosque pues nos da diferentes servicios ecosistémicos o diferentes beneficios como seres humanos, desde sea el tema que mencionaba el licenciado Betanco, del tema de aprovisionamiento, materia prima para el consumo local o para temas de exportación, hasta el tema de la regulación del clima, un tema muy importante que es el tema del agua, que es como el elemento integrador en estos temas de restauración. Siguiendo ese objetivo, el ICF, a través de su Programa Nacional de Reforestación, interviene cada año aproximadamente unas 80.000 hectáreas entre plantaciones y evaluación de regeneración natural. ¿Por qué el tema de evaluación de regeneración natural? El tema de la evaluación de regeneración natural es como nuestro fuerte. Honduras es un país bendecido en su clima, en su suelo, en la fertilidad de ese suelo, y tenemos aquellas áreas que fueron afectadas ya sea por mano del hombre o por un evento natural como el tema de la plaga en los bosques de pino. Hay sitios donde la regeneración natural o el bosque solo vuelve a nacer de una manera increíble, impresionante, y nosotros tenemos que registrar esa regeneración natural, evaluarla, evaluar su estado, evaluar la calidad de la regeneración natural para posterior hacer actividades de protección contra incendios forestales y con el tema de la tala ilegal. Del otro punto de vista, del tema de plantaciones, tenemos el tema de plantaciones productivas para aquellas personas que necesitan o tienen un plan a futuro de cosechar madera. Todos en nuestra casa tenemos una mesa, tenemos puertas de madera, nuestras ventanas, muebles y cualquier otro derivado de la madera que es producto del bosque, así como el tema energético. El consumo de energía en el país, el 39% del consumo de energía en el país proviene de leña para hacer la tortilla, ¿verdad? Cuando estamos comiendo para el tema de la extracción de alimentos. En ese sentido, las plantaciones pues, y el tema de regeneración natural se priorizan son áreas protegidas que deben de estar siempre con ese contexto de protección, y el tema de las cuencas productoras de agua para principalmente para el consumo humano y para el tema productivo. En ese sentido, pues a nivel nacional contamos con más de 100 viveros, producen más de 3.5 millones de plantas, 3.7 millones de plantas al año, que son llevadas a campo ya sea a través de iniciativas privadas, de propietarios privados, de municipalidades o en el caso de centros educativos. Eso fue hasta el año pasado, ¿verdad? Con el tema de la pandemia este año no hemos podido realizar muchas actividades dentro de voluntariado como el año pasado, pero sí tenemos ya en campo pues
más de 1 millón de plantas puestas a nivel nacional, y seguimos trabajando un poquito más lento por el tema de la pandemia, pero sí hemos seguido avanzando, no hemos parado en nuestros viveros y las actividades de campo a través de nuestras regiones forestales a nivel nacional. ¿Cuántas zonas de estas actualmente se han logrado recuperar, ingeniera? El tema del programa de reforestación, como lo mencionaba el ingeniero Lagos, está enfocado a dos grandes pilares. El tema de las microcuencas, y es ahí donde las juntas de agua, que son los principales protagonistas en las comunidades, con el asesoramiento y el acompañamiento de los técnicos que coordinan tanto el componente de microcuencas y también el programa de reforestación, se unen a esta actividad. Es bien difícil como contabilizar porque hay tanta demanda de la población para el tema de las microcuencas, de que a veces se van para sitios, por ejemplo, de sus solares, de los predios, y para el tema de las microcuencas. El tema que le apuntamos bastante, como lo mencionaba el ingeniero Lagos, el tema de restauración o de recuperación de aquellas áreas de forma natural. Y ha funcionado muy bien en esas microcuencas. Por ejemplo, tenemos casos emblemáticos en Santa Bárbara, donde el técnico que lleva el componente de cuencas no realizó ninguna actividad de ir a plantar árboles, sino que se cercó la microcuenca y dejó que la misma naturaleza recuperara esa área. Y en menos de 5 años, había cobertura, entonces. Y eso evita de que al momento de las lluvias haya erosión, haya sedimentación en la fuente de agua, y que el agua que le llegue a la casa pues sea de buena calidad. Seguimos, como mencionaba el ingeniero Lagos, tenemos 12 oficinas regionales, 18 oficinas locales, tenemos presencia en todo el país. Pero aún así, las demandas de la población son bastantes, ¿verdad? Entonces ahí es donde el tema de que cómo crear sinergias y alianzas con los gobiernos municipales, con el voluntariado, cómo nos incorporamos a actividades comunitarias para poder sumarnos. Al final, es nuestro planeta, es nuestro hogar y debemos de involucrarnos. Si no nos involucramos, creo que somos egoístas. Pero el ICF trabaja en el tema de las declaratorias de y es como difícil para poder crear conciencia y empoderamiento de las juntas de agua. Tenemos muchas experiencias en la parte de Occidente, por ejemplo, en la parte norte, en la parte del Paraíso, en el sur, donde las comunidades realizan un manejo. ¿Y qué significa manejo de la microcuenca? Hacen actividades de vigilancia, cada 3 veces a la semana realizan vigilancia para que no haya corte de árboles de forma ilegal. Y esa es parte de la gobernanza que el ICF fomenta, promueve y da acompañamiento. ¿Cómo concientizamos a esa población que está acostumbrada a talar, a desviar estos criaderos de agua que son de manera natural, que también está acostumbrada a prenderle fuego al bosque porque tiene que sembrar? ¿Se logra cambiar la mentalidad de estas personas para poder rescatar un poco de estos ecosistemas que hay, ingeniero? En efecto, mire, un tema importante que sucede o en este tema del fenómeno de los incendios forestales y el tema de deforestación es que la gente que vive en nuestros bosques, cada día con el tema de la práctica de la agricultura migratoria, avanza en la frontera, nosotros le llamamos la frontera agrícola, como cada año, cada 2 años, una persona puede utilizar un pedazo de tierra y al 3er año, pues esta persona, por las malas prácticas del manejo de manejo de la parcela, del manejo de suelos, pues avanza en el bosque y avanza socolando para tener mucha más área, entre otros cultivos. No solo estamos hablando de temas de cultivos de corto plazo, como poner maíz, frijoles, estamos hablando también de otros temas, de otros tipos de cultivos que se tienen mucho más tiempo. Y no significa que el Estado o los gobiernos no hayan hecho un trabajo de educación de la gente. Se ha hecho mucho trabajo a través de fondos nacionales, a través de la cooperación también, en poder cambiar este tipo de prácticas del cero quema, el tema de labranza mínima o de buenas prácticas de manejo de las parcelas.
y desgraciadamente pues las personas a nivel de campo ven una oportunidad bajo el concepto de poder alimentarse, se va acaparando mucha más tierra. A eso usted le suma el tema de la demografía o el tema de que más gente nace cada día. La ingeniera ya mencionaba algo importante, que cada vez que nace un niño, pues un niño que necesita más agua, necesita agua para lavar, para bañar, para dar pañales, para el pepe, para la comida. Y esto va pasando, o sea, el aumento de la población hace que tenga una presión directa sobre el recurso bosque, y es ahí donde tenemos el problema. El tema de ganadería nos afecta también, esos grandes cambios de quitar bosque para poner pasto, para poder producir carne, para poder producir leche, y eso nos afecta mucho. Hay un tema importante que lo mencionaban al inicio, que es el tema de si planto, si corto un árbol, cuarto planto. Ya hay una normativa del 3x1, un árbol plantado un árbol cortado, perdón, tiene que plantar 3 árboles. Ese 3x1, la gente que se dedica al tema de aprovechamiento de bosques, es una norma, tiene que hacerlo o sí, para poder avanzar en sus trámites de aprovechamiento. La gente que se ha dedicado a este tema de poder cosechar madera, porque veámoslo así, es una cosecha, así como cosechamos un tomate, como cosechamos una cebolla para poder comer, este tema de la madera también es una cosecha. Esta gente siempre, el que se dedica a eso, siempre tiene su bosque, porque esto es como tener dinerito en el banco. Yo tengo 1000 lempiras en el banco a 10% de interés, tal vez voy a tener 100 lempiras, yo aprovecho mis 100 lempiras de interés y al siguiente mes tengo lo mismo, porque estoy, según los estudios que hice para poder aprovechar mi bosque, entonces yo voy aprovechando esa ganancia que me da, eso que crece, ese capital que tengo. Entonces el bosque o sea, hay que verlo como eso. El problema es cuando sacamos ese 100 lempiras de interés y le sacamos otros 100 de capital. Entonces ya al siguiente mes no vamos a tener lo mismo, vamos a tener menos bosque, vamos a tener menos plata como tenemos en el banco, y es ahí donde vamos así poniendo en detrimento nuestros bosques. Las actividades, por ejemplo, de plaga de gorgojo de pino afectan. Este es un evento natural, el gorgojo siempre está ahí, donde los países que tienen pino tienen gorgojo. Desde el norte de Canadá hasta el norte de Nicaragua, donde se va perdiendo nuestro pino, hay gorgojo, está siempre ahí. Hay condiciones específicas de clima, temperatura, estrés en los árboles por el tema de sequía, incendios forestales, que hace que esta plaga se pueda proliferar y convertirse en lo que menciono, en plaga, pero el gorgojo siempre está ahí. Estos eventos, cuando al momento de hacer el control de ellos, igual que en los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Finlandia, los métodos son cortar. O sea, no hay ningún método, usted no puede fumigar porque afectaría, por ejemplo, la biodiversidad, afectaría el agua, afectaría la vida silvestre. Cuando están estos espacios que son controlados para el tema del brote de gorgojo, hay diferentes técnicas. O usted viene y a una vez está controlado el brote, lo puede picar la madera, puede quemarla, puede sacarla, puede hacer diferentes actividades. Pero es ahí donde la gente aprovecha para invadir estas zonas y no dejar recuperar el bosque. Entonces ahí donde vamos perdiendo mayor cobertura, mayor masa de bosque en nuestras cuencas, y es ahí donde se está dando el problema de que el bosque ya no cumple esa función de esponja, de absorber el agua que llueve en el invierno y estarla liberando poco a poco, sino que viene el invierno, llueve y es el agua descontrolada en las crecientes en el suelo que llegan a los ríos, y ya después de eso el agua ya no sigue saliendo del bosque, del suelo, de manera lenta, que es una de las funciones que tiene el bosque con el tema de agua, licenciado. Ingeniera Vázquez, una consulta. Usted, como encargada de cuencas hidrográficas, que conoce muchísimo del tema, ¿qué cuencas ustedes han logrado rescatar? Ok. El tema de cuencas, el país, para iniciar, el país está dividido en 25 grandes cuencas y son territorios grandes. Donde usted y yo estamos paradas, o donde vivimos, es parte de una cuenca. Son territorios bien grandes donde hay actividades agrícolas, actividades forestales, donde vive gente, es decir, es un territorio con muchas actividades que se realizan ahí. El ICF, y después de las cuencas, está dividido a nivel de subcuencas.
y después está subdividido a nivel de microcuencas. ICF trabaja a nivel de las zonas productoras de agua, es decir, esas zonas de recarga que son territorios un poco más pequeños y más fáciles, entre comillas, de poder manejar junto con las juntas de agua, junto con los gobiernos municipales, con proyectos y otros. Y por ello, esas iniciativas le han dado vida y han rescatado. Los últimos 5 años se han declarado más de 200 microcuencas que ayudan a que la comunidad se empodere. Es decir, no trabajamos a nivel de la cuenca, por ejemplo, la cuenca de Lulúa. Es decir, dentro de ese territorio trabajamos a nivel de esas microcuencas que son mucho más pequeñas y que podemos crear conciencia. Y es ahí donde traemos aquel lema que dice que hay que pensar global y actuar local. ¿Y cómo iniciamos? Desde ahí, de las comunidades, para poder empoderarlos y hacer ese proceso de declaratoria. El proceso de declaratoria de microcuenca es casi como un certificado de lo que se le entrega a un área protegida. Al final son como hermanitas de las áreas protegidas. Y tenemos alrededor del país más de 900 microcuencas. Pero es un reto como institución, como país, tratar de disminuir la deforestación. De acuerdo al análisis, uno de los últimos análisis que ha realizado el Instituto de Conservación, perdemos casi 500 hectáreas al año de esas microcuencas que están declaradas y únicamente ganamos como 70 hectáreas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué estamos haciendo como gobierno a través de las instituciones, pero también qué está haciendo las municipalidades, qué está haciendo la sociedad civil en general, la empresa privada? ¿Cómo hacemos uso racional del agua, pero además de eso, cómo compensamos de cierta forma lo que pagamos? Usted y yo, estoy más segura de que tenemos un plan en nuestro teléfono y que pagamos X cantidad y no nos cobran en lempiras, nos cobran en dólares. Entonces, ¿pero cuánto pagamos por el servicio de agua? Es mínimo y comparado con el valor que tiene el agua, no es nada lo que estamos pagando. Entonces, ahí es donde nuestros técnicos a nivel de las oficinas locales, regionales, hacen ese trabajo, yo le llamaba casi de conquistar o tratar de ver cómo las juntas de agua le dan ese valor. ¿Y cómo lo realizamos? Pues a través de intercambios con otras juntas de agua o con otras organizaciones que han avanzado, pero es un proceso largo, les han llevado casi 10, 15 años para lograr ese empoderamiento y recuperar esa área, y donde no necesitan más realizar actividades, por ejemplo, de reforestación, sino únicamente de vigilancia. Es ahí donde el Instituto de Conservación se une. Como le mencionaba, son territorios bien complejos, pero las comunidades empiezan, porque en la zona rural, por ejemplo, ¿cuánto paga por la tarifa de agua? Paga 10 lempiras y en algunos casos pagan 100 al mes, pero es en aquellos como centros urbanos. Pero ¿cuántos beneficios nos da el agua? La utilizamos para bañarnos, para regar las flores, si tenemos un pequeño huerto y para construcción. Entonces es ahí donde tenemos que pensar cómo compensamos al medio ambiente, cómo nos integramos. No nos da temor, por ejemplo, cuando vamos a la pulpería y queremos comprar una coca de 3 litros, casi vale 50 lempiras. Entonces, y póngale 50 lempiras, y si tenemos vicio de comprar refresco todos los días, ¿y cuánto pagamos por el agua? ¿Qué hacemos por el bosque? Es muy poco lo que le retribuimos a la naturaleza y los grandes beneficios que nos da. Entonces, el ICF trabaja en eso y tenemos apoyo, por ejemplo, ahorita con un proyecto Alianza para el Corredor Seco que declaró 35 microcuencas y no solo las declaró, sino que realizó actividades de mejoramiento de los sistemas de agua, de fortalecimiento de las capacidades, pero no es suficiente, no es suficiente, estamos conscientes y claros que no es suficiente, que tenemos que seguir sumándonos a esas iniciativas, y por eso hemos creado también sinergias con la MON, con la Comisión de Ambiente, para poder cómo crear áreas piloto que sean para que el resto de las municipalidades que no tienen tanto empoderamiento o conciencia por el tema ambiental se incorporen a las actividades o a lo que promueve ICF.
Ingeniero, también nos gustaría saber, ya que sabemos que ahí dentro del ICF a nivel nacional tienen sus propios viveros para hacer estos programas de reforestación a nivel nacional. ¿Cuántas zonas hasta estos instantes se han logrado reforestar que ya estén también generando un beneficio, por lo menos dando oxígeno en esos lugares que fueron afectados producto de los incendios forestales? Bien, en temas mire, para hacer un pequeño recuento desde el 2015 hasta el año pasado, porque lo contamos a final de año, hasta el 2019 se han intervenido más de 120,000 hectáreas a nivel nacional que en temas de restauración que están ahí. La gente puede entrar a nuestra página web a consultar. Ahora ustedes pueden ver en sicmof.gov.hn, pueden ver dónde se planta, cuánto se planta y qué se hizo. Estas más de 120,000 hectáreas van a sumar al final del 2030 a 1.000.000 de hectáreas que tenemos como meta, como país, ¿verdad? De reportar ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas. Y solo el año pasado se intervinieron 50,000. Ya este año se aumentó la meta a 80,000 hectáreas de intervención, que vienen a darnos diferentes tipos de bienes y servicios ecosistémicos. Aquí todos necesitamos agua, desde la industria, en cualquiera de sus categorías, hasta el tema del consumo local. Y es ahí pues que sí rescato las palabras de la ingeniera Yani, de poder darle el valor adecuado al agua. En México, por ejemplo, grandes industrias, o las industrias más poderosas de México se metieron a este rol del tema del agua para poder hacer acciones que beneficien el ambiente y la disponibilidad del agua. ¿Pero por qué lo hicieron? Ellos hicieron sus análisis y se dieron cuenta que al momento de haber una escasez de agua en el país, en México, ellos pueden perder más desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la presión social, porque el agua siempre va a ser prioridad para el consumo humano. Entonces, por ahí tenemos que avanzar. No solo es importante que tengamos a 120,000 hectáreas ya en campo y avanzando cada año con 80,000, sí. Por otro lado tenemos la otra parte que la presión sobre el recurso bosque a través de la población y la parte del poco empoderamiento que hay de todos los sectores a nivel nacional en este tema de recursos naturales. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación y haber documentado e informado a la población. Sin duda alguna, pues es un tema interesante. Nos ha quedado de repente muchas preguntas ahí en el tintero, pero pues por cuestiones de tiempo y obviamente no les queremos tampoco quitar muchísimo tiempo a ustedes. Muchísimas gracias. Será